¿Alguna vez has sentido que hay una parte de ti que está esperando ser descubierta? Como si algo dentro de ti, como si parte de tu alma te estuviera diciendo que la vida tal como la vives hoy no es todo lo que hay algo más. A veces hay una llamada que llega en forma de ansiedad, en forma de crisis existencial o simplemente como una profunda sensación de vacío interior. Pero muchas otras veces esta se manifiesta como una necesidad urgente de romper con todo lo que tenemos hasta el momento y de crear una nueva vida. Esto es lo que Carl Jung llamó el proceso de individuación. Y no, no es un lujo espiritual, no es un camino hermoso por el que solo algunos deciden pasar o tienen el privilegio de pasar, sino más bien un viaje crudo, un viaje real y misterioso, pero necesario para descubrir nuestra propia verdad. Hola a todos, mi nombre es Gabriela Narea, soy psicólogo clínico especializada en la terapia de parejas y en el día de hoy vamos a hablar sobre la individuación propuesta por Carl Jung, que es cómo se siente y cuáles son sus etapas. Así que iniciamos definiéndola, ¿cierto? ¿Qué es la individuación? La individuación es este proceso por el cual una persona se convierte en sí misma. Y no se trata de este sí misma que te venden desde afuera, no es ese sí misma que los demás esperan de ti, sino en ese sí mismo auténtico, en el yo auténtico, el completo, el que existe desde la luz, pero que también es capaz de integrar la sombra. Todo este proceso de individuación Jung lo llamó como el camino hacia la totalidad psíquica. Y es que, aunque sé que esto es algo que he mencionado en mis videos anteriores, la insistencia de Jung en todos estos temas era que no se trataba de la perfección, sino de la integración de todos los elementos del yo. Es decir, integrar tus heridas, integrar tu máscara, tus pulsiones o tus sueños. Así como también integrar lo consciente con lo inconsciente. Esas cosas que amamos, que nos emocionan, como también las cosas que nos dan miedo, que nos aterran. Lo curioso de este proceso de individuación es que, aunque todos esperaríamos que inicie por una decisión consciente y algo bonito que nos pasa, es totalmente lo contrario. Normalmente suele iniciar con una ruptura o una pérdida, un duelo, o incluso simplemente la sensación de aburrimiento con la vida cotidiana. A veces sentimos como esas desconexiones con la vida o con lo esencial. Porque muchos pacientes lo describen como sentir que algo internamente se rompe, pero no desde el castigo, no desde el daño, sino que se rompe porque tu alma está intentando salir, está intentando surgir desde esas rupturas. Y es por esta misma ruptura que se genera esa sensación de pérdida del control y muchas personas entran en pánico por esa pérdida del control. Imagina que la vida que estás viviendo hasta ahora, de un día para otro, pierde sentido. Y no es que sea de un día para otro, sino que la realización llega de un día para otro. Pero lo bonito es que en lugar de estar perdiendo el control, en realidad lo estás ganando por primera vez, estás despertando. Sin embargo, como siempre, el ego sufre dentro de este proceso, porque el ego siempre quiere esa seguridad, esa certeza, y no la verdad. Sin embargo, tu alma siempre está buscando la verdad, aun cuando duele, aun cuando es incómoda. Aunque Jung no escribió como tal un camino lineal, se habló de ciertos momentos que son esenciales en el proceso de individuación. El primero es el encuentro con la sombra, que es esa parte de ti que escondiste para ser aceptado o aceptada. Tus celos, tus miedos, tus deseos no confesables. Muchas veces un truco para encontrar qué tenemos en nuestra sombra es ver lo que rechazamos en los demás, porque ese rechazo muchas veces es resonancia con eso que rechazamos internamente o eso que escondemos internamente. El segundo punto clave es el descubrimiento de la máscara o de la persona. Para esto puedes ver nuevamente el video que compartí con ustedes acá arriba, en donde hablé sobre la máscara y cómo descubrirla. Pero para dar un breve resumen de lo que es la máscara, se trata de esa persona que creamos para encajar. Y es que muchas veces, por cuestiones sociales, terminamos creando un papel o un personaje basado en las expectativas y las necesidades sociales dentro del contexto en el que estamos viviendo. Y eso es lo que viene a ser la persona, viene a ser esa máscara, esa fachada que no somos nosotros realmente, pero que creamos para adaptarnos o para encajar.
Y aunque es cierto que necesitamos la máscara para sobrevivir en entornos sociales, cuando nos identificamos mucho con ellas, perdemos el contacto con nuestra alma, con el yo verdadero. El tercer punto importante era el encuentro con el ánima o el ánimos, que son las energías femeninas y masculinas que viven en nosotros, lo que proyectamos en nuestra pareja, lo que nos enamora, lo que idealizamos. Cuando somos totalmente capaces de integrarlas, es cuando llegamos a realmente amar desde la totalidad y no desde la carencia. Y el cuarto punto fue el sí mismo o el self, que es la meta del proceso. Este no es un punto fijo, no es algo que podamos marcar en un mapa, sino es un estado de integración, cuando las piezas de tu psique ya no pelean entre sí, sino que dialogan, se comunican y tienen una sinergia que es capaz de fluir entre ellas. Ahora, ¿cómo se siente o qué síntomas aparecen en el proceso de la individuación? Lo cierto es que la individuación no siempre es un tema espiritual o elevado. A veces se manifiesta como rabia, se manifiesta con cansancio, con incertidumbre y muchísimo miedo. Es que llegas al punto en el que entiendes que ya no puedes seguir viviendo de la manera en la que vivías, que ya no puedes seguir identificándote con esa máscara o ese ego que pensabas que eras, sino que eres muchísimo más complejo, eres mucho más que esos simples elementos. Y cuando esta ruptura aparece, es cuando empezamos a rechazar todo lo demás y a dejar cosas atrás. Decimos que no a trabajos, dejamos relaciones, ciudades, etcétera. Es decir, rompemos las conexiones con ese viejo yo. Y aunque es cierto que surge miedo, surge incertidumbre, también empezamos a sentirnos más en paz con nosotros, porque aunque no tenemos la certeza de saber a dónde vamos a llegar, sí que internamente sentimos muchísima paz, y es esa paz que se crea al entender o al sentir que estamos creando una conexión más fuerte con el verdadero yo. Y personalmente yo diría que la parte más complicada a veces es el dejar ese yo previo detrás, porque tu entorno, tus relaciones, todo el mundo te está recordando que ese eras tú, porque era la persona que ellos habían visto hasta ahora. Y a veces eso nos mantiene atados a esa vida, nos mantiene atados a esa vida que es vacía, porque no estamos manifestando nuestra alma, pero que todo el mundo nos está gritando que somos nosotros. Entonces es un momento en el que hay que como que taparnos los oídos para el ruido interno y empezar a conectar con nosotros mismos, porque nuestro corazón o nuestra alma nos indica o nos susurra que aquí estás tú, que este es el camino adecuado. El propio camino de la individuación empezó cuando todo lo que me daba seguridad empezó a caerse. Eh, Creía que estaba fracasando, sentía que me sentía perdida, pero en realidad me estaba encontrando verdaderamente. Y es incómodo, es un camino solitario, pero también es profundamente liberador. Y es que cuando eres capaz de dejar esa actuación de lado, cuando eres capaz de dejar ese rol que tienes, esa sensación de responsabilidad de que tienes que cumplir con ese rol, con la sociedad, y empiezas a vivir desde tu yo interno, la vida se vuelve más auténtica, la vida se vuelve mejor. Lo mejor es que el proceso de individuación no tiene un final concreto, no tiene un punto al que llegamos y ya nos sentamos, sino que es una espiral ascendente que cada día nos ayuda a despertar un poquito más. Y lo cierto es que cada vez que eliges la verdad en lugar del confort, en lugar de quedarnos en esa zona de comodidad, nos acercamos al mismo tiempo más hacia nuestro yo verdadero. Y por último, recuerda que si estás atravesando por este proceso, no estás solo, no estás sola. Lo que estás sintiendo tiene un sentido muy profundo. Confía en el llamado, confía en ti, porque al final esta vida no se trata de ser perfecto o perfecta, sino de ser uno mismo, completo, hermoso, real. Y este va a ser el acto más valiente de todos. Llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver mi video. Recuerda darle like y suscribirte para seguir compartiendo mi mensaje. Si tienes alguna duda o comentario, recuerda dejarlo abajo y nos vemos en el próximo video.